Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador por un programa más. Agradecemos a usted también por estar con nosotros y esperamos tener un buen tiempo en nuestra serie Fariseos Modernos. Fariseos del 2025, pastor. Junto a mi compañero Eddie Amílcar Osorio estamos listos para hablar del fariseísmo en el año 2025. Así es. ¿Sigue vivo, pastor? Sigue vivo. De hecho, yo creo que el otro programa vamos a hablar sobre el fariseísmo sano. Uy. O sea, está más vivo y sano, pues. O sea, me refiero a que no es algo que ha muerto. Claro. No sé si en su momento los fariseos pensaron que iban a llegar tan lejos, ¿verdad usted? Y hoy tenemos un temazo, pastor, obviamente desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Correcto. El problema de ser bueno. Así es. Esto contradice muchas cosas porque mucha gente, pues, buscamos ser buenos, ¿no, Así pastor? es, Pero sí. ¿en qué orden? Buen punto. ¿Ah? Sí. Usted podrá decir, bueno, ¿y qué tiene de malo ser bueno? Bueno, hay que entender en qué contexto del orden de redención, pastor, somos buenos. Exacto. Entonces creo que es un concepto que es necesario entenderlo y vamos a estar analizando un poquito acerca de ello. Pastor, pero hoy tenemos una base bíblica también que me gustaría que usted por favor nos la compartiera porque creo que es necesario el texto bíblico hoy. Así es. Bueno, buenas tardes a todos, que el Señor les bendiga. Un gusto poder compartir este tiempo con todos ustedes. Bienvenidos a este episodio 180, ¿verdad? 180, ya solo 20 para 200. Gloria a Dios. Así es. Un saludo a todos los hermanos que nos escuchan y nos ven. Así es, a través de las distintas plataformas, por donde quiera que usted nos escuche. Si usted nos escucha a través de Spotify, muchas gracias por la audiencia. Si usted nos escucha también o ve a través de YouTube, también muchas gracias a través de cualquier plataforma de podcast. Muchas gracias, estamos muy agradecidos Radio con ustedes. Alternativa. Así es, Radio Alternativa y Radio Cultural Amigos, por supuesto. Muchas gracias también. Y Amigos TV, ¿no? Así es, la radio en este caso, pues, y también Amigos TV, y están llegando a muchos lugares. Radio Cultural Amigos a nivel nacional e internacional, ¿verdad usted? Sí. Mucha gente escuchando Radio Cultural Amigos, muchas gracias. También Radio Alternativa, cubre una buena parte del país. Y no se diga, pues, también Amigos TV, quien está en norte y oriente, ¿verdad? Exacto. Norte y oriente de Guatemala. Entonces, muchas gracias, hermanos. Nos encantaría saber de ustedes. La semana pasada, pastor, nos hablaron de los Estados Unidos. ¿Sí? Y pensativos un poco con el peligro del legalismo. Ah, qué bueno. A veces se piensa que ese celo santo, pastor, por cosas que muchas veces la Biblia no dice, es bueno. Sí. Mientras que las escrituras hablan claramente de que dañan. Sí, hoy precisamente leía algo de un apologista que decía que hay iglesias que cargan a la gente con cargas que Cristo no puso. Exacto. Ya, entonces tengamos cuidado con eso, creo yo. Yo creo que es uno de los temas Porque, que cuesta predicar, pastor. Sí. La libertad en Cristo. Exacto. Hay mucho pueblo quizás creyente que todavía no ha terminado de entender la libertad en Cristo. Exacto. Esa libertad de la que habla Gálatas, ¿verdad? Usted Claro. creo que Pablo a los Gálatas es bastante certero, ¿no? Con que a libertad nos llamó el Señor, ¿verdad? Usted. Sí. Entonces, pero hay muchos aspectos de esos que necesitamos profundizar, conocer un poquito más quizás, para que corrientes como el legalismo o el fariseísmo moderno, ¿verdad? Usted, no invadan y no atrofien nuestra vida
cristiana, que es cierto, hermano Carlitos, que la Biblia nos llama a nosotros a vivir una vida piadosa, ¿verdad? Pero ¿en qué sentido? Creo que hoy vamos a ver un poquito de eso, ¿no? El orden. Exacto. El orden importa. El orden de las cosas. ¿En qué orden, en qué lugar tiene que estar esa vida piadosa que el Señor me llama a mí a vivir? ¿Ya? Entonces, porque es sumamente peligroso, ¿no? Entonces, si usted se ha considerado bueno algún día, bueno, este es su episodio. Recuérdelo. Episodio 180 de Diálogo de Fe y Salvación. Vamos a leer una lectura, yo diría clásica, ¿sí? de un agarre de Jesús con los. Bueno, Jesús, yo creo que es el capítulo 23 de Mateo, en donde Jesús tiene un serio intercambio con los fariseos, ¿verdad? Pero en este caso, así que hay muchos registros en el Nuevo Testamento, eso es lo que queremos decir, de encontronazos entre la clase religiosa de los judíos, ¿verdad? Y el propio Jesús, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero hoy queremos hacer uso de una lectura especial, de una lectura, como decíamos, clásica, cuando hablamos de la mentalidad farisaica, que es Lucas 18, del 9 al 14. Por favor. Pues. Dice, perdón, voy a cambiar la versión acá, que tenía una versión que no es la Santa herética. Reina Biblia Reina Valera. ¿Usted no será que tiene una Biblia herética ahí? Tenía ahí un lenguaje más contemporáneo. Pero leemos entonces la parábola del fariseo y el publicano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también Jesús esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Exacto. Bueno, buenísimo. Yo creo que es un texto, pastor, que nos revela mucho al respecto. Y Así yo creo es. que es necesario entender, pastor, también el contexto del pasaje y de las palabras de Jesús. Porque alguien podría decir, ¿verdad? ¿Acaso qué tiene de malo que este muchacho fariseo, pastor, las cosas que dijo son intrínsecamente malas? Uh-huh. O sea, hacer esas cosas es intrínsecamente malo. Por ejemplo, el caso de orar, de tener tiempo de oración, de ir al templo, de diezmar, de ofrendar, todas esas cosas. No, o sea, el problema es, pastor, en el contexto redentor, en el contexto de la concepción del mensaje de salvación, que es lo que Jesús está queriendo transmitir, y es el contexto del pasaje. Es un peligro que el ser humano piense que es bueno, sí, en el sentido, pastor, del estándar santo de Dios. Sí, así es. O sea, el problema radica allí, en donde el ser humano comienza a observar y comienza a pensar y comienza a concebirse en sí mismo que por sus esfuerzos de buenas obras lo va a llevar a ser cumplidor del estándar santo, pastor. Es un error. Sí, definitivamente. Porque la Biblia claramente explica que el problema del ser humano es de condición, pastor, no de prácticas. Exacto. Las prácticas pecaminosas son el resultado de la condición pecaminosa del hombre, de la presencia del pecado que mora en nosotros. Así es. En el ser humano. Entonces, ni antes de Cristo, mire qué interesante, ni después de Cristo, en el sentido de hablemos de la redención, ojo con esto, o sea, ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo, en cuanto a méritos propios de ser bueno o no, yo no soy bueno ni antes ni después. Exacto. En cuanto a
obras para alcanzar la salvación. En cuanto al estándar santo de Dios. Exacto. O sea, el estándar santo del Señor, yo no lo alcanzo. Así es. Es más, la lógica bíblica verdadera nos lleva a pensar que mientras usted va creciendo en su relación con Cristo, viniendo de no ser creyente, luego ser salvado por el Señor, en esa concepción e inicio de relación del entendimiento de quién es Dios, en vez de menguar su concepto de que si es pecador o no, en vez de menguar, va creciendo. Sube. Así es. Usted va entendiendo más de que es pecador. Podríamos decir, conocer más a Dios. Exacto. En algún momento creo que lo hemos dicho, ¿no? A mayor luz del Señor en mi vida, mayor conciencia de pecado tendré. Exacto. Ya, entenderla, yo creo, y es una verdad que vamos a estar viendo hoy, creo, a lo largo de este episodio, ¿no? Entender la profundidad del pecado es un aspecto esencial en la vida de cada creyente. Ya, o sea, no son simplemente acciones, es una condición del corazón, es una inclinación del corazón hacia hacer el mal. Ya, luego hay acciones, luego están todas las acciones malas, ¿verdad? Pero esas acciones malas es ya el resultado de la condición. Ya es un síntoma, por decirlo así, de la raíz de la enfermedad, ¿verdad usted? Y viene este tipo y se acerca delante del Señor a decirle, gracias te doy porque soy bueno. Exacto. O sea, sí. La honra y la gloria es para Él. Sí. Ahora, a mí me llama la atención, hermano Carlitos, cómo Jesús empieza la parábola. Si vamos a hacer un poquito, vamos a tratar de tal vez ir segmentando el texto. Dice, lo leo ahora en Nueva Traducción Viviente, que es una traducción que me gusta, la forma en que lo traduce. Dice, luego Jesús contó la siguiente historia, dice. A algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. ¿Ya? 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. Ahora, Jesús es estratégico, ¿verdad usted? Y pone en la mesa a personas de 2 extremos, ¿verdad? O sea, por un lado, alguien que era despreciado totalmente, un cobrador de impuestos, ¿verdad? Uno que se enriquecía del pueblo y trabajaba para el emperador. Y le robaba al pueblo. Exacto, de ahí sacaba su coima, ¿verdad? Usted, o su mordida, como tradicionalmente conocemos hoy, ¿verdad? Y del otro lado tenemos a alguien que él mismo lo dice. Si él no lo dijera, pues quizás no lo supiéramos, pero él lo ¿qué? Se engrandece, se autohalaga a sí mismo diciéndose lo que él hace. Doy diezmos de todo lo que gano, dice. No soy tan pecador como los demás. Claro. ¿Ya? Y fíjese que le decía esto porque cuando Jesús empieza la parábola, dice, contó esta historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Precisamente ese espíritu ganador en cuanto a méritos del pensamiento farisaico sale porque su punto de comparación es con otro pecador. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si fuera, por ejemplo, como dice Romanos, ¿no? Que cada uno de nosotros estamos siendo moldeados a la imagen de Cristo. Exacto. Entonces nuestro punto de comparación es totalmente, no puede ser otro humano. Porque no hay ni un humano actual que sea un estándar, ¿verdad usted? Exacto. Y ese fue el gran problema, pastor, del judaísmo. Ajá. Para concebir y para entender la salvación. Lo perdió de vista el pueblo. Vayamos a otro ejemplo bíblico también, pastor. El joven rico se acerca y desde que comienza la conversación en términos salvíficos, porque él viene y le pregunta, maestro bueno. Exacto. Mire, qué interesante. Desde ya va con el punto, bueno. Exacto. ¿Qué he de hacer para heredar la vida eterna? Entonces, el paradigma ya estaba instalado en la mente de la gente, de mucha gente. Ellos, exacto. Y el Señor viene y me imagino al Señor que le pegó, ¿verdad usted? Y viene y lueguito, ¿por qué me llamas bueno? Sí, pues. ¿Acaso no la escritura dice que solo mi Padre es bueno? Exacto. ¿Por qué me está llamando bueno? O sea, el Señor viene y le descubre, bueno, tenés una concepción errada de la bondad. Pensás que el ser humano puede llegar a ser bueno.
Bueno en el sentido, y volvemos a repetir, mis queridos hermanos, aquí no estamos hablando de estándares ético-morales humanos. No. Estamos hablando del estándar santo de Dios, porque en términos salvíficos Es lo que cuenta. lo que estamos llamados a cumplir, entre comillas, lo que estamos llamados a alcanzar es el estándar santo de Dios, no de la sociedad. Que es humanamente imposible. Que es humanamente imposible. Correcto. Que Pablo mismo lo explica en el libro de Romanos, los primeros 3 capítulos, por ejemplo, pastor, que estamos destituidos. No hay bueno ni aún uno. Correcto. O sea, entonces, el Señor viene y lo plantea y le comienza a decir, ¿por qué me llamas bueno? Pero el Señor viene luego, entonces consideras que sos bueno. Y él viene y responde, los mandamientos tienes. Y le citó 4. Exacto. No le citó todos, algunos nada más. Ajá. ¿Y qué dijo él? Oiga, todos los he cumplido desde mi juventud. Correcto. Y es paralelo. Ajá. Es paralelo a la historia. De hecho, está cerquita, está en el otro capítulo, en el exacto. 19. Es paralelo. Entonces, el Señor en esa sección ataca esa parte. Entonces viene, ¿verdad? Usted y el Señor había tocado y amarás al Señor tu Dios. Sí, y como usted sabe, el primer y más grande mandamiento es este. Así es. Pero el segundo es similar. Así es. ¿Cuál dice? A tu prójimo como a ti Como mismo. a ti mismo. Entonces viene el Señor, los has cumplido en tu juventud. Así es. ¿Y qué le dijo entonces? Pues solo te falta una cosa. Sí, Anda, pues. vende todo lo que tenés, dale a los pobres. Y a los pobres. Y seguime. Sí, pues. O sea, el Señor no es que está diciendo que eso es lo que tenía que hacer él para poder ser salvo. El Señor lo que quería hacer es demostrarle que no va por el cumplimiento de él la meritocracia de la gracia. Así es. Hay que entender cómo llegó el publicano. Así es. Señor, Miserable de mí. soy miserable ante el estándar. Así es. Por lo tanto, querido hermano que nos ve y que nos escucha, usted, yo, Eddie, el super pastor apóstol que usted quiera, no puede alcanzar el estándar santo de Dios. Espiritualmente hablando, usted es un mendigo igual que yo. Así es. ¿Podemos alcanzarlo, pastor? Humanamente es imposible. Es imposible. Sí. Ahora, Por eso es que en Cristo es en Cristo. Y aún vamos a aprender más adelante que la justificación por la fe en Cristo Exacto. Jesús. Es en Cristo. Porque estamos hablando ahorita de la concepción salvífica, pastor. Pero si usted quiere, avancemos un poquito. Por ejemplo, planteando cuál era la concepción del gran apóstol Pablo, fundador de tantas También. iglesias en el Nuevo Testamento, pastor, en el Asia Menor. 4 viajes misioneros. En algún momento se dice que pudo haber llegado a Tarsis. O sea, si hablamos de que tenía que tener ciertos títulos para considerarlo como el más grande hombre de Dios, bueno, los tenía. Pues Pablo es. Probablemente en Cristo, y él mismo explica también que sin Cristo también, Exacto. porque él da Si alguien tiene que gloriarse, dice, yo más, muchachos. fariseo de fariseos. Así es. En cuanto a celo, perseguidor Sí, de la iglesia, de la tribu de Benjamín, Uy. los que no se habían contaminado O sea, con matrimonios mixtos. ¿me entiende? O sea, Pablo tenía ¿qué? Argumentos, si queríamos decirlo Sí. así, tanto sin Cristo, Méritos tenía. méritos tenía. Méritos tenía. ¿Y qué dice Pablo? Ujú. Que Pablo en el final de sus días, en su etapa de madurez, Ujú. donde probablemente se parecía más a Cristo, Correcto. en su etapa de ancianidad, cuando De le madurez, cuando ya. le escribe a Timoteo, Ya había sido azotado, encarcelado. El tipo había vivido de todo. el darle coces al aguijón, ya estaba encallado. Exacto. Ya estaba encallado. Había vivido en carne propia. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. La plenitud de la fe este tipo. Pero ¿qué dice este tipo? Escuche usted. Soy el número 1 de la lista de los peores pecadores. Exacto. Y aprovechando que usted dice eso, pastor, me gustaría hacer énfasis a mí sobre cómo Pablo hace énfasis en esa declaración. Porque en la antigüedad pues habían fórmulas textuales para dar una declaración, ¿no? Y la que Pablo usa es palabra fiel y digna Exacto. de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Exacto. Oiga, o sea, Pablo se coloca en el primer lugar de toda la fila en la que estamos usted y yo. Exacto. Ya, o sea, Pablo es el peor de todos según su conciencia de pecado. Exactamente, ¿Ya? pastor. Es que, mire, esta levadura farisaica del diablo es algo que afecta en la iglesia. Exacto. El legalismo Ahora, afecta en la iglesia. Pablo lo entendió. Claro. Pablo lo entendió porque, y fíjese, precisamente algo que quizás vamos a hablar un poquito más adelante, Pablo era educado a los pies de Gamaliel, ya uno de los fariseos de aquella época, ¿verdad usted? Maestro, ¿verdad usted? Y de los más respetados. Según Pablo era el grupo alguien de los gilelistas. Exacto, de la escuela de los gilelistas, ¿verdad usted? Entonces Pablo era alguien muy respetable, farisaicamente hablando, ¿verdad usted? Exacto. Y qué concepción a la que llega. Ahora, hermano Carlitos, volviendo a Lucas 18, hay 3 aspectos que vamos a ver del fariseo. Ya, primero, el primer detalle, un catálogo de sus propias virtudes. Sí, pues. ¿Ya? Primero las negativas y luego las positivas. El fariseo puesto en pie dice, y a solas oraba, Dios te doy gracias porque no soy como estos hombres. Uy. ¿Ya? Ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Pastor, yo creo que ahí está el problema. Ajá. Yo creo que ahí está el problema. Y si quiere, profundicemos un poquito en ese aspecto. ¿Por qué ese aspecto específico de la superioridad moral entre una persona y otra? Ese aspecto específico de superioridad moral rompe la gracia. Sí. Anula la gracia. Rompe la gracia en el sentido, pastor, de recepción, pero también en el sentido de darla. Así es. O sea, ¿por qué? Porque el tipo piensa, pastor, que esto es una competencia. Y fíjese, hermano Carlitos, qué interesante. Ya, él, además de decirse, ¿verdad? Usted, de que no es como los demás, hace una pequeña lista de lo que no es. Ya, sin duda, estoy totalmente seguro que el fariseo era un gran pecador, como usted y como yo, que había pecado, pero no listó esas áreas allí, ¿ya? Es que es el detalle, pastor. Y ese es el detalle, ¿verdad? Usted ahora, en las traducciones, mire, se entiende de que este fariseo usó 5 veces el yo, el pronombre yo, para señalar su virtud. Una virtud de él, ¿verdad? Yo no soy como esto, yo aquello. Hermano Carlitos, qué terrible puede ser tener oraciones como estas. ¿Ya? O sea, qué desagradable para el Señor tener que escuchar una letanía en donde yo llego a presumirle a Dios mi falsa santidad, vamos a decirlo así. Es que es el detalle. El problema, mire, pastor, que él era bueno según qué. O según quién. Comparado ¿con qué? Externamente con el publicano. Entonces, ¿qué sucede? En esa dinámica de la redención, en esa dinámica salvífica, mire qué peligroso es esto. Usted saca a Dios. Exacto. Y fíjese, pues, William Barclay, que es un escritor muy conocido, señala que el fariseo realmente estaba lavándose a sí mismo delante de Dios. Claro. O sea, no, porque incluso la Reina Valera oraba consigo mismo, que es a esto en otras, en palabras de lenguaje, se le llama como soliloquio, no estaba hablando solo con él mismo, o sea, él no estaba hablando con Dios, y oraba consigo mismo, estaba orando una oración para su propia satisfacción, se estaba deleitando en alabarse a sí mismo, ¿verdad? Usted comparándose con el fariseo. Esta lista, mire, estaba basada obviamente en la atomización del pecado. El fariseo podía cuantificar su justicia. Ahí está. Podía contar sus méritos. Uy. Acelérele, patrón. Imagínese. O sea, planteemos esta parte. Contar sus méritos. Sus méritos. Y cuantificar su justicia. Ahí está. Cuantificar su justicia. Así es. ¿Acaso el ser humano puede ser salvo
por su propia justicia. ¿Cuantificando su justicia? Sí. Es el problema de fondo. Familia. Y es el problema de fondo del legalismo y del fariseísmo también de estos tiempos. Claro. Es Ahora, peligroso. segundo lugar, hermano Carlitos, no solo podía cuantificar su justicia, sino que podía compararse a sí mismo con el recolector de impuestos y salir bien parado. Sí, es obvio. Claro. Ese es uno de los puntos, ¿verdad? El objetivo es salir bien parado. El objetivo, obviamente, por eso el punto de comparación siempre iba a ser con alguien peor que yo, Claro. por decirlo así, ¿verdad? Usted. Claro, obviamente. ¿Ya? Entonces, ¿Y a qué nos llama, por ejemplo, la escritura, pastor? ¿A compararnos con quién, pastor? Por favor. a Díganos. compararnos con Cristo. ¿Con Cristo? Porque hay que recordar eso constantemente. Estamos siendo conformados, usa la palabra Romanos, ¿no? 8, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y en términos salvíficos, pastor, previos a la salvación, entender que el estándar santo del Señor, la ley del Señor, es la que debemos ver. Exacto. Para ver si alcanzamos o no. Así es. Fue lo que, por ejemplo, vio Isaías en el capítulo 6 en el Antiguo Testamento. Así es. Cuando ve la majestuosidad, santo. Él dice, ay de mí, ¿verdad usted? ¿Qué dijo? Y cuando el Señor le dije que mis labios son inmundos. Son inmundos. Señor, pero es que lo normal es que yo muera. Es que, aquí. ¿Y qué dijo el Señor? Yo voy a tocar. Ya, y tocó sus labios, dice, y le dijo, es limpio tu pecado. Con un carbón. Así es, tomado del altar. Pastor, es que es obra de él. Exacto. Ahora, mire, en este segundo punto que estamos, el fariseo aludía a los fracasos de su prójimo para resaltar sus logros. Hay tanto que hablar sobre esta parábola de verdad, pero qué triste es que aún en el cristianismo de hoy, hermano Carlitos, en la iglesia de hoy, hay gente resaltando los fracasos de su prójimo para resaltar sus propios logros, para hacerse ver bien él. Triste. ¿Ya? Tristemente. Y no, quizás posiblemente dentro de la iglesia no hay algo que sea tan triste como eso. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se disfraza de sana doctrina. Entonces Lucas, por lo tanto, agrega, mire, que nuestro amigo fariseo no solamente se tenía confianza, sino que despreciaba a otros. Claro. ¿Ya? Es porque que se creía mejor. Automáticamente eso hace, pastor. Exacto. ¿Por qué? Porque no eran tan buenos como él. Ese problema lamentablemente ha seguido plagando las vidas de personas del tipo farisaico a través de toda la historia. Lamentablemente. Sí, es triste y eso golpea, eso daña, eso provoca, mire, si hablemos en un sentido, pastor, porque tenemos que ordenarlo. Este legalismo puede suceder antes de Cristo y aún ya entendiendo la fe, pastor, hasta cierto punto, tergiversada. Sí, pues yo diría... Es peligroso en ese aspecto. Sí, yo diría que tal vez... pues obviamente si alguien todavía no conoce a Cristo, pues obviamente si está fuera de la iglesia y todo eso todavía no ha nacido de nuevo, pues hasta cierto punto yo no le vería mayor problema. Sin embargo, es un problema. ¿Va? Claro, el concepto que él tenga. Exacto. ¿Por qué? Porque probablemente si él piensa que bueno, no va a venir el Señor. Exacto, pero esto dentro de la iglesia, esto debería ser inaceptable. Claro. O sea, no has entendido la gracia, no has entendido la justificación por fe. Ya seguís creyendo que tu propia justicia te puede salvar. Y lo cual es bíblicamente incorrecto. Y seguís creyendo que tu propia justicia es superior a otra. Exacto. ¿Ya? O sea, no sos superior a nadie. Nadie. O sea, nadie es superior a nadie. Exacto. Tercer lugar, antes de ir a la resistencia, hermano Carlitos. La parábola indica que el fariseo, a pesar de su bondad, estaba totalmente perdido espiritualmente. Ahí está el detalle. Él no lo entendía. Pero según el análisis de Jesús y lo que hoy nosotros podemos analizar, entendiendo la palabra, no solo este pasaje, sino otros pasajes que profundizan más sobre el pecado del corazón humano, lo que podemos interpretar es que es cierto, el fariseo estaba totalmente perdido. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús os digo que este descendió antes, justificado, que el fariseo. Claro. Ya, o sea, el que tenía los requisitos, entre comillas, cumplidos, no alcanzó. No alcanzó justificación. Y dicho por el Señor. Exacto, dicho por el Señor. Pero alguien que era un pecador confeso, podríamos decir,
¿ya? Pero que creía que su justicia era insuficiente para alcanzar su propia salvación, alcanzó justificación en el Señor. Claro. ¿Ya? Y luego la frase que el Señor expone ahí, pastor: el que se enaltece, exacto, será humillado. Humillado. Y el que se humilla será enaltecido. La llave del reino tiene que ver con eso, pastor. Exacto. Entonces, para cerrar esta idea, hermano Carlitos, del aspecto del detalle número 3 de la parábola, en su confianza y celo por ser bueno, mire, arribó a la conclusión de que había tenido éxito. Claro. Según él. El fariseo puede presumir de cierta forma de esto. Si hubiera, hay algunos pensamientos más que podríamos compartir sobre esto, pero lo que podríamos decir en conclusión, hermano Carlitos, es que Jesús, contrario a la mentalidad farisaica, demuestra categóricamente que el fariseo está totalmente perdido, porque la justicia del ser humano no alcanza. La santidad como tal, la santidad lograda por méritos humanos, no alcanza para la salvación, ¿verdad usted? No hay forma. Exacto. Sí, no hay forma. Entonces, ¿vamos a la resistencia? Vamos a la resistencia. Les recordamos que estamos hablando un poco sobre, ahorita concluimos ya de conversar un poco sobre la parábola del fariseo y el publicano en Lucas 18, 9 al 14. Quédese con nosotros, vamos a seguir hablando de lo que algunos escritores han llamado uno de los pecados más oscuros del ser humano, el problema de ser bueno, ya, la bondad humana. Así que quédese con nosotros para seguir dialogando sobre este tema tan interesante. A continuación los dejamos con la resistencia, que nos la presenta nuestro hermano Carlitos Vidal. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica analizamos los sucesos que en el mundo caído de hoy están pasando. Y hoy queremos continuar hablando acerca de las injusticias que este mundo caído está teniendo, y específicamente la está teniendo contra el cristianismo a nivel mundial. Hoy en día se habla tanto de la laicidad de los gobiernos y de que los gobiernos deben de ser laicos y de que los gobiernos deben de ser protectores de la libertad religiosa en cualquier parte del mundo. Bueno, se está observando a nivel mundial, querida familia, una idea muy fina pero presente de un alto porcentaje de gobiernos los cuales están olvidando el laicismo y están pasando a ser gobiernos anticristianos. Gobiernos los cuales específicamente están directamente atentando y afectando al cristianismo. En algunas secciones del mundo de forma más fuerte que otras, ¿sí? Pero está presente esa idea del anticristianismo. Leí esta semana un ensayo, un informe sobre lo que está sucediendo, por ejemplo, en México, en el gobierno de la señora Claudia Sheinbaum, una señora de corte progresista, la cual en gobiernos anteriores que gobernaba otra posición ideológica, cuando el gobierno tenía cierta afinidad, en el caso de México, contra el catolicismo romano, ¿sí? O contra ciertas minorías protestantes que hay en México, en cualquier acto del gobierno o algo por el estilo que invitaban, sea un sacerdote o un pastor, todos esos grupos progresistas brincaban y explotaban porque el gobierno no tiene por qué meterse en eso. No tiene por qué invitar al cristianismo. Pero resulta que ahora que estos gobiernos
están gobernando, rituales chamanes suceden en los palacios nacionales. Y ahí nadie dice nada. Quiero analizar este punto porque a nivel mundial está pasando lo mismo. Noticias terribles siguen llegando desde Siria y muchos analistas específicos hablan de que existe más miedo que esperanza tras las masacres que han habido en Siria. Y muchos especialistas externos que tienen gente trabajando ahí adentro están expresando a gritos en aquel sector del mundo la persecución que existe contra el cristianismo. Y los entes internacionales protectores de los derechos humanos, entre comillas, no dicen nada. Es más, la ONU específicamente está respaldando, entre comillas, al gobierno transitorio, que es el gobierno que está controlado por los islámicos extremos en Siria. Y todos estos fenómenos como los de Nigeria, como el último suceso en la República Democrática del Congo y muchas cuestiones más las cuales ni se mencionan. Los entes internacionales no les importan, no están poniendo atención. Damos gracias al Creador por la persecución que les está llevando en estos países y la que se avecina, por ejemplo, pensar en Europa, la cual es una Europa la cual se está islamizando, por poner un ejemplo. Se vienen cosas más serias y poco a poco el cristianismo debe darse cuenta que los entes globales, los entes internacionales, el globalismo como tal, no tiene ni la más mínima gana ni idea de proteger los derechos de los cristianos. Por lo tanto, familia, las escrituras se cumplen, pero sabemos de que Dios tiene todo bajo control. Oremos por estos niños, por estas familias que sufren en aquellos sectores del mundo. Y nosotros en este lado del mundo que aún tenemos libertades, que aún tenemos la oportunidad, velemos y estemos listos para que estos derechos especiales no se pierdan y podamos seguir expresando nuestra fe de manera libre y soberana. Así que, familia, esto fue La Resistencia, pero recuerde usted, no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde, Cristo Jesús reina hoy. Él está en su trono y tiene todo bajo control. Que el Señor les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermanos, estamos de vuelta. Hemos regresado de La Resistencia. Gracias por compartir, hermano Carlitos, una cápsula ahí de actualidad. Es exagerado, pastor. Es cierto. Demasiado están Sí. sacando las uñas. Exacto. Leía en estos días también Puertas Abiertas y veía el caso de 3 iraníes que fueron condenados a 40 años de prisión y cuando salgan de esos 40 años de prisión expulsados. Van a ser del país, ¿verdad? Eso incluye la condena por su fe, por razones de su fe. No, como siempre lo vamos a decir, ya usted dirá, tanto que repiten lo mismo, es que tenemos que entender esa parte, ¿ya? Y no hemos visto nosotros organismos internacionales de derechos humanos pronunciarse sobre este tema. Incluso aquí en nuestro país vecino, México, en Chiapas, al sur de México, frontera con Guatemala, hay iglesias bautistas que están siendo desplazadas. ¿Por qué? Porque la gente ya no los quiere en las comunidades por razón de su fe, explícitamente.
Ya se sabe explícitamente que es por razones de su fe. Viven algunos en canchas, en gimnasios, en salones que algunos lugares proveen, ¿verdad? Usted en tiendas de campaña, ¿verdad? Improvisadas. Ya entonces la persecución está siendo un factor en estos tiempos. Sí. Ya Yo creo que se le está dando volumen. Y le voy a decir algo exacto y algo que totalmente no comparto, es lo que hoy gubernamentalmente y estatalmente se le llama laicismo. Sí. O sea, es una mentira, es una anticristianismo. Exacto, mejor, es anticristianismo y es pro todo lo que no sea cristianismo. ¿Ya? Es mentira que sea laico, es mentira que el Estado no se inclina hacia un lado religiosamente hablando. Bien, claro, lo hace. No hay términos neutros en este sentido, ya lo sabemos. Ya entonces precisamente vio el ritual, ¿no? en que participó Claudia Sheinbaum. Ritual satánico, pastor. Sí, es un ritual a Tlaloc, que si usted estudia el trasfondo de ese dios maya, ustedes se van a dar cuenta ahí lo que el dios maya pedía para respaldar, según, o sea, no estamos diciendo que exista eso, ¿verdad? Pero de alguna manera son prácticas ancestrales, paganas, porque no tienen otro nombre, ya que se siguen practicando. Entonces, cuando usted escuche Estado laico, yo también creo que en Guatemala es una falacia y es una mentira. Y pastor, ¿ya? ¿Por qué hablar de esto? Así rapidito, porque tenemos que volver al tema. Así ¿Por qué hablar de esto? Porque el pueblo de Dios necesita entender que estos organismos, pastor, internacionales son falsos. Así es. No podemos confiar en ellos, pastor. Correcto. Yo cuando miro el símbolo de la ONU, en vez de ver cosas buenas, ya da cosa. Sí, es cierto. Y si usted se da cuenta, nada bueno trae. Exacto. Hace poquito fue la celebración del Día de la Mujer. Uh-huh. Y por aquí, pues en la 14 Avenida en Chiquimula, pues también hubo. Ah, sí, exacto. Show. No vamos a descartar de que probablemente había gente con buenas intenciones ahí, porque todavía, pues creo, no está enraizado el tema aquí. Pero donde aparecía ONU Mujer. Sí. USAID. Uh-huh. El logo de la Agenda 2030 uh-huh. estaba ahí. Uh-huh. Desde que yo lo vi dije, aquí huele mal. Sí. Sería bueno recordarle a esas organizaciones de derechos humanos y pro mujeres que también hay mujeres que están siendo matadas y discriminadas por razón de su fe. ¿Sí? Pero ahí no. Pero ahí como que no aplica. Queremos mandar un saludo a los hermanos que están conectados. Philly Bustamante, y hacía días que no comentaba el hermano, ¿verdad? Hermano Philly, ¿será que está algo caído? Caído de ver Diálogo de Fe y Salvación, hermano Philly. Pero bueno, un saludo a nuestro hermano hasta Texas. Gracias, hermano, por estar con nosotros. También un saludo para Emilio Torres. Emilio. Saludos. Así es, Emilio, Dios te bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros. Y así a todos, hermanos, gracias a los que en algún momento pues nos sintonizan, quizás. Ahí está también hermana Milda Brenes, pastor. Exacto. Juan Alonso Mellao. También, muchas gracias. Hermana Rebeca Orellana también. Saludos, hermana Rebeca. Gracias, gracias. Al primo William Vidal, allá hasta Minnesota, pastor. Así es, un saludo. También un saludo a hermana Sandri Morales, pastor. Ella pues semanalmente nos comenta también a través de Radio Cultural Amigos, y la semana pasada pues nos comentaba un poquito acerca del tema del peligro del legalismo. Sí, pues. Así que saludos, hermana, muchas gracias por estar siempre con nosotros. Amigos TV también, pastor. Así es. Saludos a los que nos ven por Amigos TV. Saludo a doña Lucy Orrego, pastor. Saludos, doña Lucy, muchas gracias. Me exhortó. Así que le dijo. Te cuento, me dijo que tenía varios programas, no saludarla. Sí, así que me exhortó. Un saludo, doña Lucy, hasta la colonia Linda Vista también. Así es, muchas gracias a todos. Muy generosa con el programa también. Muchas gracias, hermanos. Muchas gracias a todos por la sintonía. De verdad, estamos muy agradecidos porque siempre nos acompañan en Diálogo de Fe y Salvación. Y seguimos entonces con el problema es ser bueno. El problema es ser bueno. Sí. Hay un problema con ser bueno, claro que sí. Claro. Sí, hay un problema con ser bueno. El joven rico no lo sabía. Con que usted se comprenda y entienda que usted es bueno. Así es. Peligroso. Exacto. Entonces, si hoy estamos bien, y es una pregunta, ¿sabe, hermano Carlitos? Esta es una pregunta que históricamente se han hecho los seres humanos, ¿verdad? Claro. Si mal no recuerdo, hay uno de los amigos de Job que se hace esta pregunta y dice, ¿con qué será justificado el hombre? O sea, ¿cómo es que el hombre puede ser declarado justo, verdad?
Y estamos en una época patriarcal. Eso ¿ya? iba a decir. O sea, eso es mucho antes. Exacto. Entonces, y en términos comparativos puede ser comparado con la pregunta del joven rico: Jesús, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? Ya, entonces es una pregunta que creo que también mucha gente se hace, ya, y tal vez la respuesta bíblicamente no se la esperan, ya, pero es la respuesta que tiene que dar la iglesia y es la respuesta que tenemos que dar cada uno de nosotros. Pastor, el ¿ya? fin de semana hablábamos de un ejemplo que impactó y yo creo que es digno de mencionar. Cuando hablamos de la bondad del ser humano y con esa capacidad, una de las preguntas que nos hacemos es, por ejemplo, en el tiempo de Adán y Eva tuvo 2 hijos, tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. Pastor, ¿quién le enseñó a Caín a matar? Buen punto. ¿Quién le enseñó? Escriban en los comentarios. Sí, ¿alguien quiere escribir? Escriban. ¿Quién cree usted que le enseñó a Caín a matar? A su hermano. ¿Será que recibió algún curso de entrenamiento, algo? ¿A quién vio? Digo esto porque mucha gente puede decir lo que pasa que las malas juntas, que obviamente no está bien. Exacto, así Pero es. lo que necesitamos explicar es lo que Santiago explica, pastor, que de la misma concepción interna del corazón del hombre hay un problema. Exacto. La concupiscencia del hombre, la cual lo separa de Dios. Así Por es. lo tanto, no hay bueno ninguno, dice la Exacto. Biblia. Hay una inclinación natural del ser humano a hacer el mal. Exacto. Sí. Y en eso consiste el pecado. La base del problema, miren, en la parábola del fariseo en Lucas 18, era que el fariseo veía tanto el pecado como la santidad como una serie de acciones. Así ¿ya? es. Y no como una condición de la mente y una relación con Dios. Exacto. Ese es el principal problema. Exacto. Por otro lado, el fariseo, mire, no comprendió que los seres humanos son pecadores por naturaleza. Exacto. Ya, cuya misma bondad, dada a la inclinación de la mente, simplemente lleva a las personas a hundirse más profundamente en el pecado. Es decir, en el orgullo y en la autosuficiencia, que fue el pecado de Adán y Eva en el huerto del Edén. Claro. Ese deseo de autonomía, autosuficiencia. de autosuficiencia. Exacto. Sacar de la ecuación a Dios. Sacar de la ecuación a Dios, exacto. Y al hablar de este problema, mire, hay un escritor, Peter Taylor Forsyth, que él dice: no hay pecado más sutil que el pecado de la bondad. Uy. El pecado de las personas buenas que no saben que no son buenas. Repítalo. ¿Ya? Repita no esa hay frase. pecado más sutil que el pecado de la bondad. El pecado de las personas buenas que no saben que no son buenas. Claro. En otro sentido, mire, Peter Taylor Forsyth identifica el fariseísmo como el anticristo. Fíjese qué importante comparación, porque es una religión centrada en el hombre. Centrada en el hombre. Buenísimo, pastor. Exacto. Buenísimo. O sea, el fariseísmo es anticristo. Claro. Si usted quiere hacer una... No hablemos del personaje del anticristo, No, ¿verdad? exacto. No, hablemos de que el de fariseísmo... la esencia de lo que implica ser anticristo. Exacto. Fariseo es anticristo porque saca a Cristo de la ecuación. O sea, legalista es Exacto. anticristo. Y en lugar de Cristo pone su bondad, Su mérito. sus propias obras buenas, las cuales son ante Dios inexistentes. ¿Ya? Sin un conocimiento, mire, de la profundidad del pecado, la gente carece de un ingrediente fundamental en su comprensión de ellos mismos. Y yo, fíjese, hermano Carlitos, que precisamente viendo un video que usted mandaba hace unos días, hoy precisamente que compartió hoy en algunos grupos de Fabián Liendo, en donde él explica un poco eso, ¿no? Y yo dije, Claro. de verdad, cualquiera de nosotros que no entienda la profundidad, Es que ese es el problema. la profundidad, entender la profundidad de su pecado, pero también la profundidad de la gracia. Claro. O sea, si no entendemos esos dos conceptos,
nuestra comprensión de nosotros mismos es deficiente. No tenemos clara nuestra identidad bíblicamente hablando. Exacto, y es ahí donde muchas veces quizás nos creeremos autosuficientes, merecedores de la gracia. Es un peligro. Vamos a recurrir a la comparación, ¿verdad? Como el fariseo se comparó con los publicanos, y pues quizás la conclusión a la que vamos a llegar naturalmente va a ser la misma que la del publicano. Claro. Señor, te doy gracias porque no soy como este. Ya no peco de las formas que este peca, pero sabe, también pecamos de otras formas diferentes, ¿verdad? Usted. Entonces la comprensión, mire, de la profundidad y la naturaleza del pecado también nos ayuda a comprender el pecado de la bondad y la necesidad humana de apoyarse totalmente en la gracia de Dios para la salvación. Amén. He ahí el detalle. La totalidad de apoyarse en la gracia de Dios. Así es. ¿No? Por gusto los reformadores, por ejemplo, pastor, recuperaron el concepto de la sola gracia. Así es. Donde el ser humano es pecador. Así es, sola gracia. No tiene oportunidad. Así es. Ahora, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué somos malos? O sea, ¿en base a qué? Recuerde usted, querido hermano, querida familia. El detalle es que el estándar, ¿sí? El reino, la entrada al reino exige perfección, santidad. Justo, pastor, en toda la expresión de la palabra. Voy a utilizar un pasaje que va a causar polémica, pero voy a decirlo. Pedro, cuando Pedro dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá, sin la cual dice. Nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Así es. ¿A qué santidad se refiere? Ese Pedro? es el punto. Hay gente que predica y dice, acuérdese, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. Y ojo que no estamos diciendo que el creyente no debe vivir. Eso la Biblia lo habla. Así es. Que cuando venimos la Biblia Cristo, habla de una vida piadosa. Y la presencia del Espíritu en nosotros, la vida, los frutos del Espíritu van a estar. Así es. Van a fluir de manera natural. Ese pasaje no está hablando de las prácticas santas que usted hace. Así es. La santidad de la que Pedro está hablando, de la cual exige el reino, es la santidad perfecta que solo Cristo pudo vivir. Así es. Por lo tanto, la santidad por la cual entramos al cielo no es por su santidad ni por mi santidad. Correcto. Es por la de Cristo. Así Justificados es. Pues por la fe. Así es. Tenemos paz para con Dios. Así es. Y esto no de vosotros. Oiga, esto no de vosotros, sino que es ¿qué? Don de Dios. De Dios. O sea, aún la fe misma. Estos días estaba escuchando a alguien polémico hablar sobre eso. Y me causó impresión y no sé, también entiendo la fe de esa forma. Porque él decía, yo de mi propia naturaleza no tuviera fe en Dios. Claro. La tengo porque es un regalo. Claro. O sea, aún el mismo hecho de creer en Dios, de responderle en fe a Él, es porque Él me resucitó. Y me dio el regalo de la fe, ¿verdad usted? Aún la fe, la gracia, la justificación, es un regalo del Señor para nosotros. Y venía a mi mente eso, hermano Carlitos, cuando el Señor está hablando en la parábola, en el Sermón del Monte, ¿no? Y hace como interpreta el verdadero sentido de la ley. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y hay un momento en el que el Señor dice, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. ¿Ya? Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Disculpe, hermano. Y digo yo, ¿verdad? Me pongo a pensar en esto. Bueno, pues todos anduviéramos sin mano y sin ojos. Yo que estuviéramos picados, ¿ya? Exacto. O sea, anduviéramos mancos, estuviéramos sin miembros. Claro. ¿Acaso no hemos pecado con nuestras manos? Ahora, aquí hay dos factores que hay que ver en eso. ¿Qué quiere decir el Señor? Exacto, a eso iba. Que el Señor lo que está diciendo es prácticamente imposible que entres al cielo por tus buenas obras. Exacto. Pero ya en Cristo
Pero ya en Cristo vas a venir y vas a en Él vas a querer vivir los principios del reino. Correcto. Como un resultado de... Porque tampoco podemos caer a la postura del otro extremo, pastor, de que es imposible la piedad. No. Él nos ha dado la capacidad. ¿Pero qué? Pero el orden sí tiene que ver aquí, pastor. Primero la persona debe entender la gracia, exponerse a la gracia, entender la gracia, amar a Cristo. Así es. Deleitarse en Cristo. Entonces pasa, mire, las cartas que Pablo escribe, las 13 cartas que Pablo escribe, pastor, ¿sí? Comienza explicando primeramente a la gente cuál es su identidad en Cristo. Correcto. Teológicamente hablando. Luego entonces habla de los deberes. Pero por causa de este fondo teológico, ustedes deben vivir así, muchachos. Exacto. Si no están viviendo así, ¿qué le dijo a los Corinto? A los de Corinto. ¿Qué les dijo? ¿Cómo? ¿Cómo que ustedes no están viviendo así? ¿Cómo que ustedes están haciendo? Están practicando ese montón de cosas. Miren, muchachos, ¿saben una cosa? Pablo lo dijo con escuela y con amor, ¿no? Ustedes ahora sí son creyentes. Es el punto. Examínense ustedes mismos, están en la fe. Así es. O no tienen al Espíritu ustedes, muchachos. Así es. ¿Cómo están viviendo así? ¿No están entendiendo entonces? Así es. A los romanos, perseveraremos en la gracia, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Ninguna manera. De ninguna manera, dice Así Pablo. es. Pero el orden importa, pastor. Así es. Y nosotros primeramente, legalista, lo que pone primero, pastor, es las normas, las reglas antes que Cristo. Así es. Y nadie va a poder vivir Así es. la piedad sin Cristo. Nadie, absolutamente. Nadie. ¿Ya? Y es ahí donde entra, donde cobra significado las palabras de Pablo en Gálatas 5, ¿no? Gálatas 2:22, ¿no? Cuando Pablo dice, Gálatas 2:20, perdón. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y es interesante lo que dice Pablo ahí. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. ¿Ya? Y lo que ahora, dice, lo vivo en la fe, lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó y murió a sí mismo por mí. No recuerdo quién de los predicadores, pastor de la reforma, posreforma, no recuerdo si fue Carlos Haddon Spurgeon, que decía, todo lo malo que ves en mí, soy yo. Exacto. Y todo lo bueno que miras en mí, es Cristo. Es Cristo. Exacto. Por lo tanto, pastor, yo en lo personal, pastor, no creo en las glorias humanas. Buen punto. Bueno, después de tener el análisis bíblico, yo creo que nadie, ¿no? Desde la perspectiva como requisito para salvación. Que hay mucha gente moralmente buena, moralmente correcta. Está bien, existe eso en el mundo. Socialmente hablando. Exacto, hay gente que socialmente es muy buena, dadivosa, pero escuche lo que voy a decir. Pero en el infierno van a haber muchos buenos. Ese es el punto. La bondad humana, escuche usted lo que dice William Perkins, autor puritano. Dice, es una hermosa abominación. Sí. La bondad humana es una hermosa abominación. Usted citó una vez una frase que decía que tenía que ver con que van sonrientes y tranquilos hacia el infierno. Exacto. Sí, es gente así. Es peligroso. Así es. Pastor, palabras finales. Cierro con uno de los frutos de esa bondad humana que surge en ese pensamiento fariseico, que es el desarrollo de un espíritu de crítica a aquellos que no cumplen con el estándar que ellos establecen. Es que es el pum. ¿Ya? Yo creo que es programa aparte. Ese es el problema. Y exacto. Porque de alguna manera cuando el fariseo ve que otros no llenan el estándar, le tira piedras. Externamente. Sí. Ya, le tira piedras y es lo que aquel hizo en la parábola, ¿no? En el templo aquel se dedicó no a hablar con Dios, claro. Se dedicó a dos cosas: a alabarse a sí mismo y a criticar al que según él no llenaba el estándar que él sí llenaba. ¿Qué dijo el Señor al respecto? Os digo. Con aquella mujer, cuando la llevaron. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. La primera piedra. ¿Qué pasó? De a uno se fueron, dice. Familia, si usted tiene piedras, tírela. ¿Por qué? Que el Señor nos ayude a entender la profundidad de nuestro pecado y la profundidad de la gracia, hermanos. Claro. Así que el Señor les bendiga. El tiempo se nos ha ido. Nos vemos en el próximo programa. Amén. Pero antes de irnos, queremos recordarles que la verdad
no solamente puede ser corrompida con la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.